La nueva y buena palabra del Señor estará en Eclesiastés capítulo 1, versículos del 1 al 11. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo, con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra para siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira al sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para recorrer de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de los que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que serán después. El libro de Eclesiastés se puede resumir así. Desde los capítulos 1 al 4 dice sobre la búsqueda de Salomón. Luego, desde los capítulos 5 al 10 son los dichos de Salomón, y luego el libro concluye en los dos últimos capítulos con la solución de Salomón sobre esta vida. Ahora, el nombre Eclesiastés viene de la palabra griega eclesia, que significa iglesia. De hecho, la palabra eclesiástico es un clérigo, un sacerdote, un pastor, alguien que trabaja con la asamblea de creyentes. De ahí viene el término eclesiastés, que quiere decir un predicador, uno que habla o predica a una asamblea. Ahora bien, para entender este libro debemos ver el contexto de la vida de la persona que lo escribió, en este caso Salomón. Esto porque pareciera ser que el tono general de este libro fuera pesimista, cuando en realidad es para nuestra enseñanza y nuestra amonestación. Dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Luego 1 Corintios capítulo 10 versículo 11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En los primeros 20 años de su gobierno, durante el cual edificó el templo y la casa real, Salomón usó bien la sabiduría que el Señor le había entregado, tiempo en que escribió el libro de Cantar de los Cantares y los Proverbios. Pero después de esto Salomón comenzó a menguar en su fe. Dice Primera de Reyes capítulo 9 versículos del 10 al 12, donde explica las actividades no muy conocidas que hizo Salomón. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para los cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Aquí podemos ver algo del inicio de la decadencia de Salomón. Dio ciudades al rey de Tiro a cambio de que éste le había traído mucho oro. Pero debieron ser ciudades feas que al rey de Tiro no le gustó. Probablemente esperaba más de Salomón, y si continuaran leyendo verán también que Salomón hizo leva para imponer la edificación de varias ciudades, incluyendo la de Geser, que recibió como dote de parte de Faraón, rey de Egipto, por haberse casado con su hija. Después Salomón comenzó a comerciar carros y caballos, tomando después muchas hijas de extranjeras, quebrantando los mandamientos que el Señor había dado sobre los mandatos para un rey. Veamos en Deuteronomio capítulo 17 versículos del 14 al 20. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, y pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero,
que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlo por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Estos mandamientos fueron escritos desde antes del libro de los jueces en el desierto. Salomón no tuvo presente estos consejos, a pesar que el Señor le había dado mucha sabiduría. Dice Primera de Reyes capítulo 3 versículos del 5 al 9. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran tu misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Vemos que él ha pedido un corazón entendido, porque no sabía ni cómo entrar ni cómo salir con respecto a gobernar el reino. Pero le faltó inteligencia, porque ya ha hecho alianza con Egipto y ya se ha casado con una mujer extranjera. Así que da la impresión, por lo que vemos, que le faltó mucho a la enseñanza del padre, de David, sobre todo respecto a cómo se debe gobernar, porque se ve claramente en que el Señor tuvo que salir a su encuentro. Así, este joven pide sabiduría para gobernar al pueblo y saber discernir entre lo bueno y lo malo. Dice después en 1 de Reyes capítulo 3 versículos del 10 al 12. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Dios le da sabiduría porque Dios desea que gobierne bien a su pueblo y espera que de ello produzca fruto para usarlo en la obra. Lo mismo para nosotros, Dios nos capacita para usarnos a pesar de lo que somos. Si le pedimos algo a Dios para sus propósitos, Dios nos da, pero debemos accionarlo. Si no, ocurrirá lo que dice Mateo capítulo 25 versículo 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Ahora, los dones de Dios son irrevocables, dice Romanos capítulo 11 versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, una cosa es servir a Dios y otra es nuestra intimidad con Él, porque las personas pueden pensar que porque venga alguien a predicar, Él es un modelo a seguir. El que seamos usados por Dios no significa absolutamente nada si no hay fruto del Espíritu de por medio. De hecho, veamos en 1 de Reyes capítulo 10 versículos del 1 al 3. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía.
y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Vemos que mantiene los dones y el llamamiento, sin embargo hay un pero. Dice Primera de Reyes capítulo 11 versículos del 1 al 2. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Veamos qué pasó después, en Primera de Reyes capítulo 11 versículos del 9 al 10. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a los dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Entonces Salomón tuvo mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero en el momento de ponerlo por obra, no lo hizo en la misma proporción. Así que esperemos que nosotros como creyentes honestos no tengamos esa tendencia de tener mucha sabiduría pero no inteligencia. Dice Job capítulo 28 versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Podemos tener mucha sabiduría, pero es la capacidad de poderla aplicar lo que realmente hace la diferencia. Y muchas veces cuesta eso. Y vean lo que sigue diciendo en Primera de Reyes capítulo 11 versículos del 11 al 14. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé en la mano de tu hijo. Pero no romperé de todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Es decir, Salomón terminó de alguna manera perjudicando a su hijo. Volviendo a nuestro tema, cuando leemos Proverbios decimos: cuánta sabiduría, cuántos consejos útiles de Salomón. Pero cuando vemos los detalles de cómo vivía en la postrimería de su vida en el libro de los Reyes y en Crónicas, vemos que no reflejaba los frutos de los dones que se le había proporcionado. Y si se vive así, descuidando los bienes del Señor, no se termina bien como Salomón. Claro, dice la Escritura que nada se negó en su juventud, pero esto hizo también que no se acordó mucho de su Creador en esos días. Lo dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Es decir, cuando se está viejo no se tiene contentamiento si se vive como Salomón vivió en la plenitud de su vida. Porque si vives así, sin considerar mucho a Dios, claro que todo es vanidad. Aquí Salomón es un anciano, el tiempo pasó, por lo tanto no podemos tomar el libro de Eclesiastés y decir simplemente con pesimismo que esta vida es vanidad. No, sino ver los detalles de cómo vivió él. Entonces se va a poder entender por qué él dice que todo es vanidad. Porque no se negó a ningún placer, porque se dedicó a estudiar un montón de otras cosas, ciencia del mundo secular, más que de las Escrituras, los mandamientos. De hecho, en las instrucciones de un rey que leímos en Deuteronomio al comienzo dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Al parecer Salomón no estuvo al pendiente de esto. Con esta introducción empezamos en el versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Se llama a sí mismo como el predicador. El término hebreo kohelet, que traducido es predicador, se refiere a alguien que colecciona algo, un coleccionista, en este caso
a Salomón porque es alguien que ha estado recopilando y examinando una colección de las filosofías de la vida. Los colecciona, los profundiza, los examina, las diferentes filosofías por las que vive la gente. Eso dice el predicador, o también llamado el buscador, porque describe el periodo de su vida donde Salomón buscaba el sentido de la vida, arraigado en Dios por su padre David, aunque parece abandonar eso. Leer este libro es como si estuvieras leyendo su diario privado. Salomón pensó que era importante publicar su diario al final de su vida, diciendo: yo estaba buscando, pero esto es lo que he descubierto. Esto es lo que encontré. Esta es la solución a toda mi búsqueda. De modo que si eres tentado a buscar a través de la vida, por todos estos diferentes medios, es mejor si solo lees su solución y pasas por alto todos los problemas. Versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mencionarlo varias veces es como decir: esto es lo más vanidoso que podrías conseguir. Esto es lo más vacío a lo que podrías querer llegar. Está vacío. Sus burbujas de jabón son destellos que brillan, que llaman tu atención y luego desaparecen. Nada hay allí, ninguna sustancia. Versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Se da cuenta de que todas las experiencias de la vida, todas las cosas que ofrece la vida, todas las cosas que intentas en la vida para hacerte feliz, la búsqueda de la felicidad sin Dios nunca termina en satisfacción. Ahora, el problema no es el trabajo, porque por ejemplo, Dios colocó a Adán en el huerto, en su interior, para que lo cultivara y lo cuidara. El problema es de afanarse en ello debajo del sol. Todo bajo el sol que intentas en la vida en el plano horizontal es vacía, pero en el plano vertical, bajo el Hijo, bajo Cristo, es plena. Versículo 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Salomón está observando el ciclo de la vida y la muerte. Si lo vemos espiritualmente, sin Cristo, nuestra tierra, nuestro cuerpo de muerte es nada. Pero con Cristo hay nueva vida. Versículo 5. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El sol, hablando espiritualmente, representan las pruebas, y es necesario para nuestra vida espiritual, tal como las plantas necesitan del sol para poder crecer. Versículo 6. El viento tira hacia el sur, y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. El viento, que muchas veces representa al Espíritu, viaja por todos lados, esperando a alguien que cree en Cristo para ser nacido de nuevo. Versículo 7. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Salomón observó correctamente que las nubes se forman en el mar a medida que aumenta la humedad, y luego los vientos los soplan en la orilla, y luego llueve y la lluvia cae sobre la tierra en los ríos, y los ríos vuelven al mar, y todo vuelve a pasar, es siglo que sigue. Lo mismo en la parte espiritual. Dice Juan capítulo 7 versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Como creyentes llevamos el agua viva a los impíos, que son como el mar en tempestad. Luego alguno que es tocado por la palabra se convierte en nube y destila su lluvia sobre la tierra produciendo ríos. Dice Job capítulo 36 versículos del 26 al 28. He aquí Dios es grande y nosotros no lo conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Versículo 8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. La fatiga que produce este mundo debajo del sol es porque Dios lo permitió así, después de la caída del hombre allá en el huerto. Cualquier esfuerzo por intentar acercarnos a las cosas de Dios con la inteligencia terrenal nos fatigará hasta el punto de la impotencia. Por eso también sin Dios, no importa cuántas veces el ojo haya visto, no se satisface.
siempre está buscando más. El oído que ha percibido los más excelentes sonidos que existen siempre anhela escuchar algo mejor. El astrofísico sigue inventando telescopios más poderosos y el químico microscopios más precisos. Los aparatos de sonido siempre serán mejorados porque el oído y el ojo humano nunca serán saciados. En este mundo de siglos no hay nada que calme la inquietud del hombre. Salomón limita su discurso a lo mundano, a lo terrenal, a la vida natural bajo el sol. Aunque eso también se ha trasladado a los que creen, pero su descuido de alejarse de Dios son tentados por las cosas del mundo, como en el huerto del Edén. Eva vio que el árbol era bueno para comer porque oyó a la astuta serpiente, que hoy es lo mismo, por ejemplo, con el computador o el teléfono, viendo, escuchando cualquier nueva publicación, nueva novedad superflua, ojos llenos de ver, oídos llenos de oír. Versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. Aquí nos vamos a detener un poco más. En general en las Escrituras hay una lectura gramático-histórica. Fueron cosas que sucedieron en el tiempo del Antiguo Testamento, pero debemos tener siempre presente esta enseñanza hermenéutica, que hay más de una lectura. Aparte de la lectura gramático-histórica, hay también una lectura alegórica, hay una lectura profética. Es decir, cuando una condición sucede, también hay una situación parecida en el futuro que aparezca. Por lo tanto, los principios de esa situación semejante o análoga se aplican también en esas situaciones parecidas desde una lectura profética. Es decir, lo histórico sirve para descubrir la analogía con lo que vendrá, y debe haber un avance en lo profético en cada generación. Ese avance es como subir una escala de caracol, como estuvo construido en la casa de Dios. Dice 1 de Reyes capítulo 6 versículo 8. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero. Vemos que como la escalera hay una nueva situación parecida a la anterior, pero un poco más elevada. Entonces dice en este versículo 9, ¿qué es lo que fue? Note lo que fue. Fue lo que aconteció en el pasado. Pero ¿qué es? ¿Es solamente un acontecimiento pasado y no tiene nada que ver con el futuro? ¿No tiene implicaciones en el plan de Dios? ¿No tiene repercusiones? ¿No tenemos ninguna lección que aprender de lo que fue? Sí. Mira lo que fue. ¿Qué es? Lo mismo que será. Es decir, en el futuro se va a repetir la historia. Así que tenemos que aprender de la historia para no caer en los mismos errores del pasado. Cuando una situación semejante o análoga acontezca. ¿Y qué va a acontecer? Lo mismo se va a repetir, porque la naturaleza humana es la misma, porque el propósito de Dios es el mismo, porque Satanás también sigue peleando la suya a la manera de él. Así que las situaciones se van a repetir, y las del pasado nos enseñan cómo enfrentar las del presente y las del futuro, porque lo que fue es lo mismo que será. Y ahora vuelve el Espíritu y dice, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Luego dice, y nada hay nuevo debajo del sol. Es decir, empiezan a acontecer cosas ya parecidas, acontecieron en el pasado, y si aprendemos a sacar provecho de la historia, estamos bien entrenados con el olfato. Y ya cuando empieza a suceder ciertas cosas, debe empezar a ver cómo se empieza a tender la trampa. Dice Proverbios capítulo 22 versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado huye como gacela del que arma lazos, pero el que no sabe ni lo que le están armando lazo, cae en ello. Los simples pasan y llevan el daño porque no están avisados, porque no están entrenados, porque no han aprendido las lecciones de la historia. Versículo 10 de nuestro texto base. Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. De este principio hermenéutico, dicho por Salomón a través del Espíritu Santo, debemos de tener muy en cuenta para entender las coyunturas que se dan en el tiempo. Habrá otra situación, pero con el mismo principio. Esto es lo que ha entendido Salomón. Y más. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículos del 14 al 15.
he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dice, he entendido. Al fin, después de tantas vueltas, después de la apostasía, retorna ya avanzado en años. ¿Y qué es lo que ha entendido? Que todo lo que Dios hace será perpetuo. Es decir, aún en nuestras vidas, si no se pasa en una primera prueba, en su misericordia da alguna otra oportunidad para que no se vuelva a lo mismo, y así cada vez se falla menos y uno se va perfeccionando por el Señor. Dice después, sobre aquello no se añadirá, porque son principios de Dios, ni de ellos se disminuirá. Y vean esta frase, y lo hace Dios. Es decir, lo que controla todo esto es Dios mismo. ¿Y para qué lo hace de esta manera? Para que delante de él teman los hombres. Es decir, los hombres se dan cuenta que Dios maneja todo, que las cosas no están por casualidad. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 37 al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. No es que Dios haga lo malo, pero le da permiso al que lo quiere hacer. Le dijo a Balaam, no vayas, pero él insistió en ir, y le dijo, ve pues, pero te voy a juzgar. Por eso el hombre no se tiene que lamentar en nada de lo que ocurre, sino en su propio pecado. Es decir, si Dios permite alguna cosa, puede ser un tsunami, un terremoto, una invasión, una revolución, una peste, algo, es porque a veces tiene que corregir. Permite esas cosas por un tiempo. Por ahí puede haber opresión o perversión, pero hay alguien más alto que está sobre ellos. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Dios está sobre todos. Él tiene control de todo, y Él quiere que el día del bien usemos del bien, y que en el día de la adversidad consideremos. Versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Es decir, el hombre sin Dios volverá a repetir de sus errores, y el hombre con Dios debe considerar lo que está escrito en las Escrituras. De lo contrario, también irá por ese camino del error. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. No porque quiera, no por sí solo, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Pablo está diciendo, la vida está vacía y Dios diseñó que esté vacío a propósito. Permítame traducirlo libremente. Dios hizo un agujero en tu alma a propósito. No se puede llenar con nada en el nivel horizontal. Cualquier cosa que pongas ahí, cualquier experiencia bajo el sol, no lo llenará. Tiene que estar lleno de algo en el plano vertical, no en el plano horizontal. Tiene que ser algo espiritual. Si encuentro un deseo que nada en este mundo puedo satisfacer, debe significar que fui hecho para otro mundo. Así que el elemento que nunca debe faltar es Dios. Debemos estar llenos de Él. Amén.